Bienvenidos a otro Practica Webinar. Este es el quinto de esta primera edición de Practica. En esta ocasión tenemos un lujo de ponente. Bueno, hemos tenido muchos lujos, pero este yo creo que es especial. Él es Francisco Vico, es catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad de Málaga. Es experto en varias áreas relacionadas con la computación, la programación y también con la inteligencia artificial aplicada a las artes, a la creatividad, ¿no? A la creación artística. Y bueno, desde hace ya varios años pues, se dedica a la tecnología educativa y ha desarrollado una herramienta que se llama Toolbox y es de la que nos va a hablar en esta charla. Y yo creo que os va a resultar muy interesante. Antes de darle paso, simplemente os voy a recordar una serie de cosas que siempre os cuento en los webinars. La primera, bueno, que sabéis que este webinar se graba para poder tenerlo después como recurso en nuestro canal de YouTube. Por otro lado, tenéis los micrófonos apagados para no interferir con Francisco, pero si queréis hacer alguna pregunta podéis levantar la mano, podéis hacerla a través del chat. Después de su charla tendremos un turno de preguntas. Ahora él os va a explicar un poquito la dinámica, una parte particular de este turno de preguntas. Y sin más, yo os voy a dejar la palabra con él, que es el interesante en este webinar. Adelante, Francisco, cuando quieras. Muchísimas gracias, Inma, Perla, bueno, por toda la labor que hacéis de difusión. Creo que es muy importante que haya esta transferencia, ¿no? esta conexión entre la parte científica, la parte académica. Hay muchísimo que aprender unos de otros, ¿eh? Yo suelo decir que estoy en este campo más para aprender que para enseñar, porque cada vez que voy a las aulas, cada vez que voy a barriadas desfavorecidas y me encuentro allí con chavales, con chicas que intentan aprender a programar, pues realmente soy yo el que lleva la libretilla para tomar nota, ¿no? Y bueno, este es un tema, desde luego, realmente muy candente, relevante, y es seguramente por eso por lo que trajo mi atención hace ya pues, casi 8 años, ¿no? que estamos trabajando en este tema. Es un asunto que desde los 80 se viene tratando, ¿no? O sea, primero ordenadores personales pues ya nos dieron la oportunidad de considerar el ordenador como una herramienta didáctica, ¿no? Para enseñar otras materias, pero también para enseñar la misma programación, ¿no? En aquellos años 80 lo que teníamos eran lenguajes de programación muy elementales, como BASIC, que desde el punto de vista informático pues no son atractivos ni siquiera son, digamos, recomendables, ¿no? Pero tenían una cosa muy buena y era que permitían aprender, ¿eh? O sea, no suponían grandes barreras de entrada para la persona que se enfrenta por primera vez a un lenguaje de programación. Y eso es seguramente una ventaja, porque ya recordaréis que en los 80 hubo un boom, ¿no? Hubo una gran atracción por este tipo de tecnologías, hubo una industria del videojuego que empezó justamente a plantearse en esos años, ¿no? cuando ya pues, había suficiente capacidad de cómputo como para plantear juegos atractivos, ¿no? Y bueno, desde entonces no hemos hecho nada. O sea, han sido 40 años en los cuales el ordenador ha seguido ahí creciendo en recursos, en memoria, en espacio de almacenamiento, en disco, abaratándose incluso, ¿no? Convirtiéndose en otras versiones como los dispositivos móviles, pero sigue estando fuera de las aulas. Y la programación en sí mismo pues, sigue siendo la gran desconocida. Aproximadamente se calcula que es un 1% de la población en países desarrollados la que sabe programar, ¿no? Lo cual quiere decir que tenemos un analfabetismo computacional aplastante. Me gusta por lo general distinguir, ¿no? entre alfabetización digital y alfabetización computacional, porque la digital está muy extendida. Se trata básicamente de dar unas nociones de qué riesgos se pueden encontrar con el uso de la tecnología, qué tipo de hábitos se deben de favorecer, etc. Pero eso es simplemente como usuarios, ¿no? Cuando pues, una niña utiliza un móvil, cuando una persona mayor utiliza una tableta, pues entonces cómo debería hacerlo, ¿no? Sin embargo, la otra parte de la alfabetización va en la línea de enseñar el lenguaje del ordenador, ¿no? O sea,
ese lenguaje de programación que es en realidad un lenguaje muy sencillo. O sea, estamos hablando de que comparado con los lenguajes naturales, lo que sería un chino, un inglés, un español, pues estamos hablando de muchísimas menos reglas sintácticas y por lo tanto una estructura bastante asequible, ¿no? Pero por alguna razón hay barreras de entrada para enseñar o para aprender, ¿no? O sea, tanto por parte del profesorado, que desde las facultades de educación, de ciencia de la educación, pues no se potencia porque no está realmente en el currículum, como desde la parte de la política, que no se toman las decisiones. Creo que falta un poco de valentía todavía como para decir estas asignaturas van de computación y hay que impartirlas, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, por un lado tenemos que hacer una inversión porque hacen falta equipos, hace falta ordenadores, hace falta sobre todo personal cualificado, ¿no? Acreditar al profesorado para que pueda ser competente a la hora de impartir esta docencia. Y por otro lado, como digo, la pescadilla, porque las facultades de ciencia de la educación, en el caso de la primaria en España, pues no se meten en el pensamiento computacional porque no hay mandato sobre ello, ¿no? O sea, no es obligatorio hacerlo. Luego cada comunidad autónoma tiene su propio punto de vista y entonces, aunque haya recomendaciones en la línea de enseñar la ciencia de la computación, pues se pueden tener más o menos en cuenta. También hay inestabilidad, es decir, políticas que van en la dirección de ponemos una asignatura, pero al año siguiente la cambiamos por otra, luego por otra, robótica sí, robótica no, pensamiento computacional transversal o en una asignatura específica. O sea, hay tantísima variedad y tantísima inestabilidad en esos planes de estudio que actualmente no se sabe ni dónde estamos. O sea, hacer un estado de la cuestión ya en sí mismo es complicado. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Bueno, desde mi punto de vista es decir, a nivel político se hará lo que se haga, a nivel docente se hará lo que se haga. Nosotros lo único que aspiramos es a que el alumnado entre en contacto. Es decir, a mí no me costó mucho. Yo calculo un mes aproximadamente lo que me llevó a aprender a programar con 16 años. Y solamente tenía un manual muy bien hecho, eso hay que decirlo, pero no era más que eso, un ordenador con el cual solo se podía programar, no había distracción posible, no había redes sociales, no había YouTube y bueno, y un lenguaje que, como digo, era asequible, ¿no? Bien, si nosotros consiguiéramos unas herramientas mínimas que estuvieran adaptadas a la infancia y a la población juvenil, pues quizás sería suficiente. Una vez que entran en el juego, ya es mucho más fácil, ya han caído ciertas barreras de entrada, ¿no? Porque tendríamos la posibilidad de que desde ahí pues, se lanzaran a Internet, a descargar herramientas de desarrollo gratuitas, a ver vídeos que explican cómo hacer una app para iPhone, a instalar compiladores, a familiarizarse con sistemas operativos distintos de los convencionales como Linux, ¿no? Y entonces creo que ya a partir de ahí sería todo autodidacta. Es decir, la informática yo la considero una materia principalmente autodidacta, a pesar de que tengamos nuestras escuelas de informática. Yo le digo a mi alumnado que si no tienen un manual en la mesita de noche, vamos mal, ¿eh? O sea, hay que aprender por uno mismo. Uno tiene que estar continuamente informándose, continuamente buscando, continuamente participando en foros. Eso es lo que realmente hace el informático, ¿no? Entonces, quizás no necesitamos, pues no sé, una entrada en currículum, pues como tiene la matemática, ¿no? O sea, es decir, vamos a empezar enseñando desde los primeros niveles y vamos a llegar hasta los últimos, ¿no? de la educación obligatoria. No creo que haga falta una asignatura por curso ni nada por el estilo. Quizá una puntualmente en una era estratégica sería suficiente para que a partir de ahí, una vez ya alfabetizada la población a ese nivel, pues exploren más o exploren menos. Pero eso sería suficiente. Y aclaro que cuando hablamos de alfabetización computacional, pues se abren como esas dos vías, ¿no? El pensamiento computacional y la programación. El pensamiento computacional es como si dijéramos la cara pedagógica de esta historia, o sea, se aprende a pensar de otra manera. Y eso es cierto, los ingenieros en general abordan la vida, los problemas de una forma distinta. O sea, tienen una manera de diseccionar el problema, de afrontarlo, de intentar darle solución diferente a la persona que no estudia ingeniería en general, no digo los informáticos, sino los ingenieros, ¿no? Y eso es conveniente, es decir, es una manera de pensar que tiene sentido, sobre todo en una sociedad en la que la resolución de problemas es algo cotidiano. No digo solamente problemas
de tipo ingenieril, sino cualquier tipo de problema. O sea, me tengo que mudar de casa, tengo que organizar mi boda. Bueno, pues uno lo puede hacer con tecnologías ágiles. O sea, es así de sencillo. Entonces, el aplicar esos métodos, el aplicar esa forma de pensar, que nosotros solemos decir que estamos muy cuadriculados, bien, pues cuadriculados cuando haga falta estarlo, ¿no? Pues, pero saber al menos cómo son esos métodos creo que es importante. Entonces, el pensamiento computacional se puede adquirir de muchas maneras y una de ellas, desde mi punto de vista, la más conveniente, no solo porque lo lleva implícito, sino porque además nos da la posibilidad de acceder al mundo de la programación y por lo tanto a una faceta de creadores, ¿no? Pensar que el ordenador es seguramente la herramienta más versátil y más potente que se ha inventado, porque es una máquina de propósito general, porque es una máquina que conectada al dispositivo adecuado pues es capaz de hacer virtualmente cualquier cosa, porque es capaz de procesar grandes volúmenes de datos, porque es capaz de aprender por sí misma. Entonces tiene tantas utilidades que no sé, a mí me parece humildemente que privar a la población infantil y juvenil de ese lenguaje sería algo así como si dijéramos que vamos a prohibir la poesía, ¿no? En la educación secundaria, por ejemplo. Y una persona que cuando ya va para ciencias, pues que tiene que saber el de novela o de literatura en general, pues sí, tiene que saber mucho porque lo va a disfrutar. Aunque se dedique profesionalmente a una carrera, tiene que saber de esas cosas, ¿no? Pues, ¿cómo sería si eleváramos la programación a ese nivel y dijéramos esta persona que va para letras, para humanidades, pues sí tiene que saber defenderse delante de un ordenador, tiene que saber hacer un pequeño programa para resolver un problema concreto que le atañe, ¿no? Creo que sería muy bueno y desde luego desde el punto de vista profesional añade una competencia increíble, ¿no? O sea, la posibilidad de que yo pueda en un momento dado acceder a grandes volúmenes de datos y procesarlos. O sea, si soy abogado para buscar jurisprudencia, si soy lingüista, si soy, no sé, biólogo, por supuesto. O sea, si tengo que analizar datos de virus, como hemos visto que pasaba en la pandemia, bien, pues para eso necesito unos mínimos programas, ¿no? Necesito tener una lógica de cómputo. Bien, pues todo eso se puede hacer mediante la programación. Y la clave aquí, la pregunta del millón, es cómo lo conseguimos. Cómo conseguimos que esas barreras caigan, que cuando entre en el aula, pues los docentes no se sienten intimidados, porque nosotros sabemos la capacidad de aprendizaje que tiene una niña de 15 años, ¿no? O de 13 o de 10. Y si tiene altas capacidades, pues más a mi favor. ¿Cómo hacemos para que haya un equilibrio en ese esquema, ¿no? ¿Cómo hacemos para que se pueda llegar todo lo lejos que se quiera? ¿Cómo hacemos para compensar la variabilidad intraclase? Como digo, o sea, personas con altas capacidades, pues a lo mejor después de media hora ya han terminado y se aburre. ¿Qué le damos? Mientras el resto están intentando resolver las otras tareas. Bueno, pues todo eso son situaciones que hay que resolver. Es decir, no estamos hablando de un problema fácil, estamos hablando de que si lo hacemos tendríamos que hacerlo bien. Eso es lo que verdaderamente a mí más me preocupa. O sea, que se va a hacer me parece inevitable. Yo creo que habrá un momento en que país tras país, sistema educativo tras sistema educativo, esto se acaba implantando y nadie se pueda quedar atrás. Y entonces ya comprenderemos que eso es algo que hay que hacer. Sin embargo, que lo hagamos bien es el reto. O sea, no queremos que después de un curso de informática salga nuestro alumnado diciendo que odian la informática porque no han entendido nada, se han sentido frustrados, aquello no funcionaba ni para atrás. No, lo que queremos es que digan, wow, esto es una oportunidad magnífica, esto es como un juego, esto es excitante, esto me permite crear cosas que yo no podría ni imaginar y entren en el juego, ¿no? No, lo digo porque creo que todos somos más o menos conscientes y estamos de acuerdo en el hecho de que las matemáticas no tienen el éxito que deberían de tener. Es decir, que el alumnado, llegado a una cierta edad, pues es probable que se sienta frustrado con matemáticas, que no las comprenda suficientemente bien y eso habría que evitarlo. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? Bien, pues para eso, lo primero, y por eso es por lo que hemos decidido para el título de esta charla, una experiencia de inmersión lingüística, es el hecho de que esto debería ser tan fácil como aprender un idioma, a fin de cuentas. Como digo, es un lenguaje, ¿no? Y los idiomas, como mejor se aprenden, es mediante inmersión. O sea, yo me voy al país donde se habla ese idioma y no conozco a nadie más, pues lo que va a pasar es que en 1 o 2 meses estoy hablando el idioma.
eso casi seguro, porque me la juego, porque día a día tengo que ponerlo en práctica, porque tengo que esforzarme para entenderlo. Bien, pues ¿cómo sería si el interlocutor de este idioma, que es el ordenador, nos enseñara a hablar? Podemos plantearlo en pizarra, por supuesto. Podemos decir, venga, vamos a ir línea a línea escribiendo un... Lo realmente chulo de esto es que yo le doy al botón de ejecutar y pasan cosas, ¿no? Y eso es lo que uno espera que ocurra, ¿no? Entonces el ordenador es quien habla este idioma. Entonces, creemos que quien tiene que enseñarlo es el ordenador. Y para ello necesitamos software. Ese software educativo que, como digo, elimine esa barrera de entrada y nos permita acceder a esa parte realmente desafiante, ¿no?, que tiene el ordenador para el alumnado. Entonces, lo que yo voy a contar es una de las opciones que hay actualmente. Es una opción que nosotros desarrollamos porque vimos que las que había realmente no nos convencían, o sea, había fallos de diseño. Yo no soy profesor de programación en la escuela de informática, yo soy profesor de una asignatura que tiene una base de matemática discreta, son las bases de la computación en realidad. Entonces, no me dedico a enseñar a programar, pero he programado y he enseñado a programar desde que tenía esos 16, 17 años, ¿no? Ya estaba dando clases de BASIC pues poco después de aprenderlo, y lo daba pues a niños pequeños, lo daba a jóvenes. Y luego, pues durante mi carrera también he tenido experiencias de formación profesional, enseñando ahí sí a programar y tal. Pero bueno, la cuestión es que el estar en contacto continuamente con la programación pues hace que aprendas cuáles son las claves de la enseñanza de la programación, ¿no? Y cuando yo vi las primeras herramientas, pues eso del tipo de Scratch, del tipo CodeMonkey, le veía defectos que luego he ido confirmando con gente que la ha utilizado, con artículos que se han escrito sobre el tema y que dejaban pues como un área vacía, ¿no?, en la que todavía se podía hacer algo. Entonces lo que voy a contar es nuestra experiencia con Tubos Academy, que es una plataforma, empezó como como prototipo, una aplicación de tipo Linux, que se instaló en el repositorio de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación, y con los cuales además hicimos experimentación. O sea, yo quería una validación de que esa herramienta servía, ¿no? Y para ello pues, convocamos a 30 centros, 1.200 estudiantes, un análisis, o sea, un diseño bien riguroso de la experimentación, y con ella lo que comprobamos es que era una buena cosa, o sea, que había mucha aceptación y que había un grado alto de satisfacción en el uso de esa metodología, ¿no? Esa metodología, como digo, se convirtió después en un servicio web, en una plataforma, de manera que así podíamos pues, hacer un seguimiento del estudiante, es decir, que el profesorado pues, podría tener una cuenta, una zona de administración y tener un acceso al progreso de sus grupos y tal. Entonces eso era algo conveniente, pero sobre todo el acceso pues, se facilita muchísimo, ¿no? Porque ya con tener simplemente un navegador en cualquier plataforma se podía acceder, ¿no? Así que lo que voy a enseñar es precisamente eso, cómo hemos abordado nosotros el problema dentro de la plataforma, ¿eh? Luego en la sesión de preguntas, si queréis posteriormente, pues ya vamos viendo otras opciones y tal. Yo voy a compartir, espero tener todavía esto, un segundito. Sí, lo tenemos activo, la cuenta. Así que voy a compartir pantalla. Me confirmas, Inma, que estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una de las cosas, si os parece, por no romper mucho el ritmo, aunque yo, por supuesto, prefiero una sesión participativa, ¿no?, en la que vosotros me interrumpís siempre que queráis y vamos viéndolo, pero también es cierto que la hace, o sea, que nos permite seguir el flujo, ¿no?, que queremos tener. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. Aquí arriba vosotros vais a ver un número, que es la tarea, ¿no?, donde pone tarea igual a, ¿no?, hasta el ampersand, ese es el número de tarea. Entonces, si tenéis dudas concretas, simplemente anotad el número de tarea y luego vamos a ella para poder resolver alguna duda si es que la hay de forma puntual, ¿no? Entonces, aquí tenéis la plataforma. Esto es básicamente un entorno de desarrollo, o sea, lo que sería un IDE, que se dice en el lenguaje informático, solo que está muy simplificado y está adaptado a las necesidades de... En principio nosotros nos ponemos siempre a nivel de
6 años, ¿no? O sea, de los primeros niveles de primaria, ¿no? Incluso de preescolar. Aquí veis unos enunciados, aquí veis un mundo virtualizado y aquí a la derecha tendríamos un editor, ¿de acuerdo? Yo entiendo que se ve bien, es decir, que aunque la letra es pequeña, se puede apreciar todo bien. No voy a darle a ampliar, a menos que me digáis, porque entiendo que bueno, si vosotros tenéis una buena pantalla lo estáis viendo en condiciones. Entonces, aquí pues, se definen conceptos básicos como el concepto de programa, que está aquí a la derecha, que es esta instrucción, ahora no solamente una instrucción de movimiento, se introduce el entorno de desarrollo, ¿no? que necesitamos ejecutar, o sea, esos verbos que son importantes que los vayan aprendiendo, el botón Run, que es para precisamente eso, ejecutar el programa. Y entonces esta primera tarea es simplemente una tarea de familiarización con el entorno, y no hay más. O sea, esto se supone que debe ser suficiente para que cuando el alumno pues, pulse el botón Run, ve cuál ha sido el efecto, y es que el robot ha ejecutado una orden de ir hacia arriba y ha cogido un objeto. Esa va a ser su tarea durante toda la demostración que vamos a hacer, recoger objetos o ir a determinados sitios que le digan, ¿no? Lo primero que quiero destacar es que el enfoque es minimalista. Es decir, nosotros tratamos de plantearnos cuál era el mínimo número de recursos necesarios para que pudiéramos enseñar todo lo que queríamos enseñar. ¿De acuerdo? Entonces, una rejilla es la que se mueve de una manera discretizada. Hay otras que no lo hacen así. CodeMonkey, por ejemplo, tú te mueves una distancia y necesitas una regla para ir midiendo cuánto te tienes que mover y tal, ¿no? Bien, pues aquí no. Aquí tú lo que ves es cuánto te tienes que mover porque hay baldosas y cada movimiento lo que hace es que te lleva a una baldosa vecina, ¿no? Y pues lo importante de esto es que esto es un enfoque aprender haciendo, donde no hay que leer nada previamente. Es decir, tú entras en el juego y se supone que a medida que vas pasando tarea tras tarea, vas a ir aprendiendo la sintaxis de un lenguaje. Eso se va a hacer a través de 4 tipos de tareas. Es decir, hay cientos de tareas que pasar para completar un curso de programación. Ahora veremos cuál es la oferta que tiene la plataforma. Pero lo importante de esto es que se hace primero demostrando las estructuras sintácticas, los conceptos computacionales, a continuación copiándolos, es decir, dando la solución, pero de manera que el estudiante tenga que escribirla en el editor. Un tercer tipo sería el de depuración de errores, es decir, donde el código que se ofrece al estudiante está erróneo y eso nos permite a nosotros llamar la atención sobre algún aspecto puntual del código, o sea, de esa estructura sintáctica que le estamos dando. Y por último, el último tipo de tarea donde solamente se ofrece una ayuda de tipo wiki, donde se da idea de cuál es la estructura sintáctica que se pretende utilizar, pero no hay nada. O sea, no hay más ayuda y por lo tanto el código lo tiene que realizar el estudiante a modo de autoevaluación, digamos, ¿no? Entonces, esto sería, por ejemplo, la demostración de uno de los comandos de movimiento, right, que me permite ir a la derecha. Entonces, como damos la solución, pues el alumno va a ver que ese comando, esa palabra concreta, esa secuencia de letras, aunque ni siquiera es posible que sepa ni lo que significa en inglés, pues es la que le lleva hacia la derecha. Por lo tanto, él lo que va a hacer es memorizar que ese comando le lleva a la derecha. Este es el primer concepto computacional. Pensad que el enfoque que lógicamente decidimos para nuestra plataforma es un enfoque imperativo. Es decir, nosotros podríamos haber empezado como CodeMonkey con un diseño orientado a objetos, pero resulta que el lenguaje natural no tiene nada que ver con eso. Es decir, el lenguaje natural tiene que ver con que nosotros damos órdenes o decimos qué secuencia hay que seguir para, por ejemplo, hacer una tortilla de patatas, ¿no? Bueno, pues eso es una receta y la receta es como un programa en cierta medida, pero se dice píquese la cebolla de tal manera, hágase pues esas órdenes, a fin de cuentas son cercanas, son próximas, son el concepto al cual el estudiante va a anclar estos nuevos conocimientos que está adquiriendo. Scratch, por ejemplo, pues tiene un enfoque orientado a eventos. El enfoque orientado a eventos también es desconcertante, porque yo normalmente no digo a todas las cosas lo que tienen que hacer para que interactúen entre ellas y así ocurra lo que tiene que ocurrir, sino que normalmente yo me centro en una sola cosa, ¿no?
Entonces, aunque ningún lenguaje es puramente objetos, ni puramente eventos, o sea, que son como mezclas de paradigmas de programación, sin embargo, es bueno retirar esos distractores y esas barreras de entrada que a mí me parece que no ayudan, sino todo lo contrario. Lo que hacen es frustrar a la persona que dice, yo no entiendo por qué tengo que decir 3.step, ¿no? O sea, 3 es el objeto, step es el mensaje que recibe el objeto, pero el 3 es una cosa tan abstracta que no tendría sentido. O sea, sería mejor decir que dé 3 pasos, ¿no? En vez de decir 3.step. Bueno, pues a lo que voy con eso es que lo que vais a ver a continuación es un lenguaje de programación muy simplificado, nosotros le llamamos ToyScript, que tiene eso, una naturaleza imperativa y que no se trata de evitar por completo todos los que sean conceptos computacionales excesivamente complicados y paradigmas de programación que no tengan nada que ver con eso. Bien, aquí veis en la siguiente tarea que se introduce el concepto de secuencia de instrucciones. O sea, si en la primera ya hemos visto que una palabra produce un efecto en el mundo simulado de ese pequeño robot que llamamos Robbie, pues a continuación lo que aprendemos es que cuando una palabra viene debajo de otra, entonces lo que estamos aprendiendo es a movernos en esa secuencia. Es decir, que esto es como leer un libro se lee de arriba abajo, ¿no? Pues aquí igual, leemos de arriba abajo. Entonces, en este caso vemos que dos objetos, dos tuercas, pues dos comandos write y de esa manera completamos la tarea. No lo he dicho, pero es bastante evidente. Una de las claves del éxito de esta plataforma es que tiene contenidos. Es decir, Scratch, por ejemplo, es un mundo abierto, ¿no? O sea, tú tienes una serie de herramientas, de bloques de construcción y puedes hacer lo que quieras. Eso, desde luego, favorece muchísimo la imaginación, la creatividad. Pero quien no sea tan proactivo, al poco de empezar ya no sabe por dónde seguir. Es decir, ¿qué hago ahora? ¿Cuál es la siguiente película? ¿O cómo me planteo un videojuego? O sea, yo considero muy importante en los primeros pasos en la programación que haya unos contenidos. Es decir, que a mí me digan qué tengo que hacer. Yo recuerdo cuando era joven que me veía obligado a buscar temas de programación por todas partes. O sea, volvía de clase habiendo visto el análisis de funciones y decía, wow, voy a hacer un programa ahora mismo que analice funciones. O volvía habiendo aprendido la genética mendeliana, pues a continuación conejitos de colores saltando por la pantalla, ¿no? Porque claro, me daban ideas y yo lo que quería era precisamente programar. O sea, para mí lo desafiante era programar. Entonces, si no tienes ideas, no programas. ¿Qué hago a continuación? Pues a continuación la siguiente tarea, ni más ni menos. Así que esos contenidos para mí son críticos en un sistema de aprendizaje. Bien, en este, por ejemplo, enseñamos una cosa muy tonta, y es que uno piensa que tiene que dar tantas instrucciones como objetos, y sin embargo no es así. O sea, esa intuición inicial no es la correcta, sino que la correcta es que cada instrucción es un paso y puede haber un número de objetos variable. Entonces, algo tan sencillo como eso, nosotros le prestamos atención y decimos, no queremos que piensen que write es coger una tuerca, sino que write es moverse una celda, ¿no? Entonces, para eso tenemos tareas que cuando las superan, pues ya han aprendido eso, ¿no? De hecho, veréis que al final siempre hay como una especie de take home message, o sea, un mensaje para llevar a casa, que es el que te dice lo que has aprendido, ¿no? en esa tarea. Aquí vemos cómo se introduce el concepto de bucle. Bien, el bucle definido es importantísimo desde mi punto de vista y por eso está en este lenguaje de programación. Porque yo puedo montar un bucle con una variable, pero la variable no está en nuestro lenguaje natural. Nosotros no utilizamos variables, no decimos llamemos X a tal cosa y ahora todo lo que diga X es referido a esa cosa. Entonces eso supone un esfuerzo de abstracción mayor. Y sin embargo, la repetición es lo lógico a partir de que ya sabes hacer secuencias de movimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para montar un bucle si tenemos que ver antes el concepto de variable? Eso es complicado. Entonces, por eso tenemos la opción de un bucle definido. El bucle definido en informática es algo que no está prácticamente en ningún lenguaje, porque casi todos se montan con variables, pero para un lenguaje de bajo nivel, de aprendizaje de la informática, sí debe de estar, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Pues repetir 5 veces lo que haya en el cuerpo del bucle, que en este caso va a ser el comando write. Entonces, de esa forma, el estudiante aprende que en vez de escribir 5 veces write, pues tiene una opción que es colocar un bucle que repite 5 veces.
Después, de esa manera, vamos llevándole por no solamente las estructuras de control, sino sus complicaciones y sus combinaciones, ¿no? Aquí vemos un caso de un bucle, pero que en este caso, además de una instrucción, hay otras, ¿no? En ese caso ya el esfuerzo mental es un poco mayor, es decir, quizás para una determinada edad el anterior es viable, pero en el curso siguiente es cuando hay que dar este, porque esto ya es más difícil de simular. Pensad que siempre que se hace un programa, lo que hace uno es simular cuál sería la solución y luego transcribirla al lenguaje del ordenador. Entonces, de alguna manera, eso ha tenido que ocurrir en la cabeza de la persona que programa, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que yo tengo que recoger 2 filas de tuercas. Tengo que repetir 2 veces un comportamiento de bajar y mover a la derecha 2 posiciones, ¿no? Y pues eso va a ir ocurriendo de esta manera. Puedo ver también iluminada la instrucción que se está ejecutando de movimiento en cada paso. Y de esta manera, pues, el estudiante sabe que entre el repeat y el end puede escribir más cosas. Luego puede ver que puede construir secuencias de bucles, o sea, que igual que tiene secuencias de instrucciones básicas, puede hacer secuencias de estructuras, ¿no? Entonces, en este caso ya estamos combinando, este sería un nivel mayor de complejidad, evidentemente, estamos combinando pues, un bucle, una secuencia de movimiento y después otro bucle, ¿no? Bien, pues se recoge la hilera de arriba, bajamos y a continuación recogemos la hilera de abajo. Entonces, esto es la estrategia normal. Esto no es la secuencia en la que van a encontrar ellos las tareas. Es decir, las tareas, como he dicho, van siguiendo esos 4 bloques: demostración, copia, depuración y código. Y cuando ya se ha afianzado un concepto, pasamos al siguiente concepto, ¿eh? O sea, yo estoy pasando aquí de unos conceptos a otros, siempre en versión demo, porque es más sencillo, evidentemente, pero la idea sería que cada concepto tiene su secuencia, ¿no?, de 4 tipos de instrucciones, va por módulos, ¿no? Y de esa manera se va aprendiendo. Aquí tendríamos otro concepto, o sea, resulta que dentro del cuerpo del bucle yo puedo añadir otro bucle, ¿no? Pues este es el concepto de bucle anidado. Así que en este caso yo tengo que hacer 2 veces el ejercicio de moverme abajo, venir hasta el final y volver, ¿no? Y de esa manera puedo recogerlas todas escribiendo muchas menos instrucciones que de la otra forma, ¿no? Nosotros, por supuesto, también tenemos la posibilidad de controlar que el alumno no pueda o sí pueda hacer cortar y pegar en el código, para que de alguna manera le obliguemos a escribir, a ver la conveniencia de poner un bucle en vez de escribir las instrucciones individuales, porque claro, la tendencia del alumnado es a pensar lo menos posible, a esforzarse lo menos posible, pero no. Nosotros queremos que resuelva las cosas como le pedimos. Para eso veréis que hemos tenido que llegar a tretas, ¿no?, muy curiosas. Por ejemplo, aquí se enseña el condicional, ¿no?, la entrada de datos, en este caso la asignación, ¿no?, a través de la instrucción info, y el condicional que según el valor que dé este robot, pues el robot va a ir a una puerta o va a ir a la otra, ¿no? Entonces el condicional compuesto que tenéis aquí, donde hay una condición, se está enseñando también el igual, que es la comparación, que es distinto de solamente un signo igual, que sería la asignación de valor a variable, ¿no? Entonces, todo esto, como digo, en el módulo adecuado, después de haber visto lo conveniente, o sea, las variables ya las hemos visto, si no, no podemos pasar a las condicionales, etc., ¿no? Y os comentaba que hemos tenido que recurrir a recursos porque ¿qué es lo que hacía para resolver esto un niño y no tenerse que preocupar demasiado de cuál era la estructura if, ¿no?, o if-else? Pues muy sencillo. Daba un paso para abajo, le preguntaba a Thor y Thor le iba a decir cuál era el valor. Y como veis, abre un globo que dice que vaya a la línea, o sea, a la puerta 1, ¿no? Bien, pues a continuación lo que hago es que hago un programa que me lleva a la puerta 1 directamente, ¿no? Y de esa manera resuelvo la tarea. Bueno, pues si eso se hace así, Thor va a decir lo contrario. O sea, si yo he ido y he dicho que es la puerta 1 y entonces ahora hago un programa que me lleva a la puerta 1, cuando vuelva a ejecutar ese programa, Thor va a decir que no, que ahora va a la puerta 2. Es decir, el estudiante lo que tiene que resolver no es el problema concreto de ir a esta puerta, sino el problema general de ir a cualquiera de las 2 puertas. Y este programa lo resuelve porque, como veis, hace una cosa o hace la otra. Entonces, las 2 están resueltas. De alguna forma, la plataforma simula todas las combinaciones posibles y como alguna de ellas no esté resuelta,
esa es la que te va a plantear. Y entonces tú te vas a dar cuenta de que tienes que seguir resolviendo. Entonces, para evitar esa picaresca del alumnado, de, como digo, no utilizar bucles, sino escribir muchas veces instrucciones de movimiento o ir a buscar la información y una vez que la sé, pues utilizarla, pues la plataforma, digamos, está blindada ante eso, ¿no? Ahora veremos más adelante cuáles son otras de las cosas que hemos tenido que incorporar mediante estos años de aprendizaje que hemos tenido con esto, ¿no? Bien, ahora veríamos lo que es el bucle indefinido. Este es el último concepto que se ve en el curso de ToyScript, es decir, se llega hasta el bucle indefinido, ¿no? El siguiente paso ya sería la modularización mediante funciones, ¿no? Mediante funciones definidas por el usuario. Sin embargo, eso nosotros comprobamos que al nivel hacia el que estábamos enfocados, ahora explicaré después por qué, que es sexto de primaria, realmente era difícil, era un concepto difícil de asimilar por niñas y niños de unos 11, 12 años, sin ayuda del profesorado. Es decir, casi todo lo que nosotros consideramos que debe ser implantable, tiene que ser implantable sin que el profesorado necesite ayudar al alumnado. Eso es un requerimiento, no es un requerimiento, pero como es lo que tenemos ahora mismo, es decir, como no se presupone que el alumnado tenga que saber programar, pues entonces vamos a intentar llegar hasta donde podemos llegar sin ese conocimiento por parte del profesor. Y ya sé que estaréis haciendo la pregunta de entonces qué pinta el profesor en todo esto, eso lo analizamos luego después. Aquí, como digo, está el bucle indefinido. Este es un bucle distinto del anterior porque lo que hace es que va a ir preguntando si se cumple una condición y cuando se ve esa condición, pues para, ¿no? En este caso, el enunciado lo que nos pedía era encontrar una caja que tuviera más de 8 objetos, ¿no? Pues entonces va preguntando y hasta que la encuentra, ¿no? Bien, pues esto, como digo, son los recursos mínimos, esas puertas, esos robots que informan, estas cajas, esos objetos que se recogen, son los mínimos que hemos identificado necesarios para enseñar desde el comando básico, desde la instrucción elemental hasta los bucles indefinidos, pasando por condicionales, bucles, anidamiento, entrada, salida de datos, etc. Yo, desde luego, si en unos años me dijeran que esto se ha implantado a nivel nacional, que tenemos a todo el alumnado de sexto de primaria aprendiendo hasta ahí, vamos, sería un salto cualitativo, ¿no? en la alfabetización computacional de la población. Y estaría más que satisfecho. Nos queda toda la secundaria y, por supuesto, después cada alumno puede seguir al nivel que quiera, ¿no? Pero con eso ya sería un objetivo, yo creo, bastante realista. Y digo que ese sería un objetivo realista porque creo que básicamente eso es lo que necesitamos. O sea, a nivel político necesitamos plantear posibles soluciones. Pensad que sabemos cómo el alumnado aprende la geografía, cómo aprende la lengua, cómo aprende las matemáticas, cómo aprende la química, pero no sabemos cómo aprende la computación porque no hay experiencia previa. Entonces, ¿a qué nivel hay que dar determinadas cosas? Para eso habrá que hacer estudios. Y esos estudios habrá que hacerlo con plataformas que registren datos, si no es imposible. Entonces, en base a nuestra experiencia, desde luego, esto es lo que consideramos que debería ser como un mínimo, ¿no? para ese alumno. Aquí veis otras tareas, como por ejemplo esta, la que es de tipo copy, ¿no? Donde me dicen que tengo que escribir el programa, ¿no? Pues, escribo y solamente por el hecho de escribirlo ya estoy aprendiendo, ya me estoy metiendo de alguna forma en la cabeza la estructura de ese bucle repeat que me hace falta. Esto está evidentemente inspirado en aquellos años 80 en los que, como no había internet, pues nosotros teníamos que ir a los kioscos a comprar revistas y allí había listados y nos tirábamos horas tecleando esos programas y luego salvándolos en cassette porque de esa manera aprendíamos. O sea, en el momento en que yo escribía un código, fuera código máquina, fuera BASIC, ya estaba viendo cómo, qué truco ha hecho el programador aquí para mostrar tal cosa en pantalla. Y esos trucos solamente se podían aprender copiando código, ¿no? Bueno, pues este es, digamos, una reminiscencia de aquellos años y de esa práctica en general que tiene mucho sentido. Esta que veis aquí es una tarea de tipo debug o depuración, donde queremos llamar la atención del estudiante sobre el iterador. O sea, el bucle tiene una palabra reservada de repeat y a continuación tiene un número. Ese número es el número de veces que se va a repetir esto.
Bien, pues para llamar la atención sobre eso, le decimos que este código está erróneo y efectivamente tiene que coger 5 objetos y ha cogido solamente 2. Vale, pues entonces el alumno avezado se viene aquí y sabe que tiene que sustituir el 2 por un 5, si no, pues pide ayuda, tiene para ello unos botones de tips y tal, y en el momento que ya se ha dado cuenta de cuál es el problema que tiene el código, lo resuelve. Igual le podemos haber dicho que en vez de mover a la derecha, se moviera a la izquierda, para que viera que el comando que viene aquí dentro es importante, tiene que ser el correcto. Si ponemos left, pues entonces el 5 está bien, pero ahora lo que hay que corregir es el comando, el cuerpo del bucle, ¿no? Bueno, pues eso es muy, muy importante para poder acceder a ese conocimiento. Bueno, me parece que hay alguien utilizando la misma cuenta que yo y es por eso por lo que me acaba de echar de aquí. Pero bueno, no hay ningún problema. Un segundito que volvemos a entrar. De hecho, es bueno porque así vosotros mismos podéis, luego en el vídeo que se graba, bueno, he dicho que podéis verlo, pero no lo podéis ver porque estaba la clave encriptada. Bueno, trataremos de ponerlo en algún comentario o algo para que vosotros podáis acceder también a esta demo. En realidad, todo esto es una plataforma 100% gratuita, que es y será gratuita, quiero decir, y que podéis simplemente registraros y acceder a los cursos de programación que hay, al de ToyScript y al de JavaScript, y por lo tanto podéis tener vuestra propia cuenta, es decir, que no necesitáis ningunos credenciales adicionales. Este, por ejemplo, es una tarea de tipo debug, de tipo code, la cuarta que decíamos, la que sirve como autoevaluación, donde, pues, por ejemplo, el wiki, si no me acuerdo de cómo se hacía, pues es repetir 5 y o sea, esto me da la sintaxis, ¿no? O sea, esto es repetir, luego viene un número, luego viene una más sentencia de instrucción y por último la palabra reservada en, ¿no? Pues, como me lo recuerda, pues ya sé que solamente tengo que escribir esto. Y allá va. Si el alumno es capaz de resolver esta tarea, eso quiere decir que ha asimilado el concepto de bucle definido. Y por tanto, en eso estamos ya listos y podemos pasar al siguiente módulo, que es un concepto computacional distinto. Bueno, a partir de aquí, lo que os muestro son tareas que solemos utilizar en unas pruebas. Esto también me parece que es algo muy, muy interesante. Esas pruebas son hackathons cerrados, no en el sentido abierto de tenemos un problema, a ver quién da la solución más original. No, esto es tareas. Yo te voy a poner tareas desafiantes, realmente complicadas, mucho más complicadas que lo que habías visto en el curso de programación. Eres capaz de enfrentarte a ellas y en un tiempo limitado, es decir, básicamente esos hackathons son de quien resuelva esto antes gana. Y bueno, normalmente pues conseguimos implicar a empresas que o bien te regalan una impresora 3D o un dron, un teclado para gamer o cosas así, ¿no? Y bueno, normalmente son una revolución, es decir, la chavalería se vuelca totalmente en participar en estos eventos. El primero que organizamos fue en el 19 en Simo Educación, en el Palacio de Feria de Madrid, medio presencial, medio remoto, puesto que la plataforma permite también hacerlo remoto y no era cuestión de obligar a asistir allí, sino que todos los usuarios de la plataforma pudieron participar. Y bueno, fue un gran éxito, es decir, desde los primeros niveles hasta los últimos, hubo una explosión de actividad en la plataforma, evidentemente, y yo creo que ellos disfrutaron muchísimo, ¿no? Porque se veían resolviendo problemas a los cuales no estaban familiarizados, ¿no? Aquí vemos un caso de un bucle que ya no es el bucle fácil, ¿no? O sea, es un bucle que es, como veis, anidado, o sea, tenemos repeats dentro de repeats, pero mientras que el primero simplemente dice que hay que coger cuatro probetas, esto, bueno, que además los tematizamos, ¿no? Estos hackathons, y en este caso estaba orientado a elementos químicos, ¿no? Con lo cual ellos además aprenden pues eso, los símbolos, aprenden los números atómicos, o sea que les planteamos problemas relacionados con eso. Otros tienen que ver con aritmética y entonces aprenden más de matemáticas y así, ¿no? Y aquí vemos que, bueno, porque el segundo bucle tiene que estar controlado por una variable que va decreciendo, ¿no? Que empieza en un valor, que son los 4 pasos que tengo que dar hacia arriba para luego volver, y después de haber subido 4 veces, cada vez tengo que subir un paso menos, ¿no? Entonces, eso es realmente un problema mucho más abstracto, mucho más complejo de lo que nosotros les planteamos en el mismo curso, ¿no? Y por lo tanto, cuando llegan estos hackathons, ahí es donde realmente tienen que hacer una demostración
de que han llegado a un nivel de conocimiento y de combinación y de asimilación de esas estructuras computacionales alto, ¿no? Aquí podéis ver otro ejemplo, que en este caso de lo que se trata es similar al anterior, ¿no? Pero en este caso lo que tenemos es una estructura sinusoide que va, como digamos, reduciendo progresivamente la amplitud, ¿no? Con una función seno, pero que está aplastada a medida que avanza, ¿no? Y, bueno, de nuevo tenemos que plantear pues, unas estructuras que funcionan. Fijaros que también se añade un elemento en el enunciado y es que el número de palabras es limitado, porque claro, uno diría, esto lo resuelvo yo pues diciendo todos los movimientos que tengo que hacer para llegar hasta el final. Pero en ese caso salen demasiadas instrucciones. Entonces hacemos el truco, es otro truco más, como el que decíamos antes del robot que daba un número distinto para evitar la picaresca, ¿no? Pues en este caso lo que se hace es decir que la memoria del robot de Robbie falla y que solamente se pueden almacenar un número de palabras o números, ¿no? Y si se pasa uno de esos, pues le va a decir que el programa no es correcto, que no puede almacenar tanto código. Es algo así como, o sea, es una especie de restricción espacial, ¿no? O sea, cuánta memoria se puede utilizar. Ya sabéis que en informática pues tenemos restricción espacial y restricción temporal, ¿no? Cuánto tiempo te puedes permitir o cuánto espacio puedes ocupar, ¿no? Bien, esto que os muestro aquí es simplemente para que veáis que, aparte de los elementos mínimos que nosotros consideramos importantes, luego, sobre todo pensando en los hackathons, hemos añadido otras variantes que son muy interesantes, como en este caso objetos móviles, ¿no? O sea, cada vez que yo avanzo a una casilla donde hay una de estas bolas, digamos, pues lo que hace es que se mueve en la dirección en la que iba el robot, ¿no? Y eso obviamente obliga a hacer programas en los cuales ya la cuestión no es tanto la lógica computacional, sino más bien son como puzzles, ¿no? O sea, como desafíos matemáticos que uno tiene que resolver. ¿En qué dirección muevo las bolas para poder llegar hasta el objeto que necesito recoger? Aquí tenéis otro ejemplo de eso. Y bueno, creo que es una cosa importante desde el punto de vista de que esto no debe de ser monótono, ¿eh? O sea, debe ser una herramienta que progresivamente te vaya dando nuevas opciones, ¿no? Y en este caso, pues el objeto móvil es una de ellas, pero evidentemente los bailes que hace el robot al final, que se pueda personalizar de manera que el robot sale de una forma o de otra, todo eso evidentemente va a ayudar a que se enganchen más porque la ludificación de la plataforma es crítica para eso. Bueno, y aquí pasamos ya a cosas más complicadas. Aquí estaremos hablando de tareas más típicas del campo de la algoritmia y la inteligencia artificial. Esto no está actualmente, o sea, no lo vais a encontrar en los cursos de programación, sino que es una parte que estamos preparando para, sobre todo, los niveles últimos de la secundaria, el bachillerato, y creo que es interesante comentarlo por el hecho de que con esos recursos mínimos, a pesar de ser algo súper simplificado, se puede enseñar inteligencia artificial aquí. O sea que este programa que vosotros veis aquí, ya evidentemente se sale del ToyScript que estáis viendo hasta hace un momento, esto ya es JavaScript, es el segundo curso, y tiene uso de librerías, diseño orientado a objetos, etc. Y lo que hace es una cosa muy yo creo, atractiva para el alumnado, ¿no? Si hasta ahora yo hacía un programa que comandaba el robot, en este caso lo que estoy haciendo es un programa que le permite al robot encontrar la solución por sí mismo, ¿no? Es algo así como si enseñáramos a pensar al robot, ¿no? Y bueno, estas son librerías implementadas por nosotros que permiten hacer pues, la búsqueda en grafo, o sea, montar un árbol de búsqueda y una vez que tenemos ese árbol de búsqueda, recorrer según algún tipo de estrategia, porque como sabéis hay estrategias distintas para implementar esto, cuál es la mejor manera de llegar hasta el objeto. Entonces, una cosa importantísima aquí es el hecho de que esto es didáctico. Es decir, no es solamente decir lo implemento, lo resuelve y ya está resuelto y punto, sino que estas líneas que estáis viendo aquí, azules, de estos puntos, nos dicen cómo está montando el espacio de búsqueda el robot. Y es importante que lo dibujemos y es importante que lo asocie el estudiante con lo que está aprendiendo. Cuando nosotros le damos una nueva tarea,
vemos que el programa es idéntico al anterior. Es decir, aquí estamos aplicando exactamente el mismo programa, pero ha cambiado algo en el mundo. Podría haber cambiado el objeto de sitio, o en este caso, un obstáculo que había, un muro que no se podía atravesar, pues ahora sí se puede. Bien, pues de esa manera el árbol que va construyendo es distinto. O sea, es como si el proceso de pensamiento, el proceso cognitivo que tiene que realizar el robot fuera distinto. Y ahora el camino, en vez de ser el que le lleva por la izquierda, es el que le lleva hacia abajo, porque es más corto. Entonces, como digo, los colores de los puntos, cuando son blancos son el siguiente nodo a explorar, cuando son rojos son el que está evaluando en ese momento, los azules son los que ya ha evaluado. El hecho de que uno de ellos, una hoja de ese árbol, toque con el objeto que, o sea, con el objetivo, ¿no?, que tengo, pues todo eso tiene que ser didáctico. Si no es didáctico, esto es súper abstracto para el estudiante, y lo único que va a hacer es aplicarlo como una caja negra. O sea, va a decir, me han dicho que utilice estas librerías, las uso, esto encuentro el camino, chao. No. O sea, es muy, muy, muy importante que el alumnado entienda lo que está pasando. Aquí tenéis un ejemplo de una búsqueda ya más grande. O sea, es importante que existan ejemplos tan sencillos como los anteriores para que uno no se despiste con la complejidad del problema, pero también es importante que existan otros más complejos donde pueden pasar más cosas, ¿no? Aquí veis un proceso de búsqueda en profundidad por el lateral izquierdo, mientras que aquí está buscando lateralmente, ¿no?, por el lado derecho, ¿no? O sea, aquí avanza hacia abajo, aquí avanza hacia la derecha. Bueno, pues todo eso son partes de este concepto computacional que es la búsqueda en grafo, el path planning, que es una de las tareas más interesantes en robótica móvil, y que esté donde esté el objetivo, pues va a permitir al robot llegar hasta él mediante esa búsqueda que está haciendo secuencial. Y ahí vemos cómo acaba encontrándola y acaba yendo. Esto de luego es mind-blowing, os podéis imaginar, para el estudiante, ¿no?, porque no le he dicho al robot lo que hacer, le he dicho cómo pensar para que lo haga. O sea, es convertir al robot en inteligente, pero esa inteligencia se la estoy dando yo, con mi programa. Y eso es una cosa que os podéis imaginar cómo reacciona el estudiante ante este tipo de cosas. Aquí veis otro ejemplo, en este caso del problema del viajante. El problema del viajante es, dado un número de ciudades y unas carreteras entre ellas, cómo se puede minimizar la trayectoria que tiene que realizar el viajante. Bueno, pues en este caso se empieza apoyándonos en los algoritmos anteriores, pues haciendo unas rutas posibles entre los objetos y el robot, que es el que tiene que cogerlos. Y una vez que está trazado esos caminos, una vez que se han encontrado esas rutas entre los caminos, o sea, entre los objetos, pues ya se aplica un algoritmo, ¿no? En este caso estamos aplicando un algoritmo voraz, ¿no? Aquí concretamente lo que se especifica es que se haga de forma greedy, y entonces va a establecer cuál es la mejor ruta, pues aplicando esa estrategia voraz que le lleva, pues siguiendo esta trayectoria para pasar por todas ellas. Y al final, esta es la parte interesante, nos dice que la solución que ha encontrado tiene una longitud de 26 pasos. Y como ha sido una estrategia voraz, pues solamente ha invertido 8 pasos en encontrarla. O sea, ha sido muy rápida de encontrar la estrategia, aunque luego le lleva un número de pasos que, como veremos a continuación, no es óptimo. Entonces, aquí tenemos exactamente el mismo planteamiento, solo que en este caso, vamos a ir haciendo las carreteras entre los objetos, solo que en este caso lo que estamos aplicando es fuerza bruta. O sea, la función que estamos pidiendo que se ejecute es la de fuerza bruta en vez de la voraz. La fuerza bruta lo que hace es que mira todas las posibles combinaciones, todas. Sí, evidentemente eso es posible en un tiempo realista. O sea, estamos hablando de que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 objetos o ciudades. Si hubiera más sitios por los que pasar, entonces quizás no sería realista y necesitaríamos millones de años para hacer el cálculo. Pero sí, porque esto es crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, en este caso, se evalúan todas las posibilidades y, como veis, la solución que encuentra el robot es distinta. En este caso, va, en vez de viajar por aquí y subir por la parte alta, lo que hace es que entra primero por la parte de abajo y conecta con esta parte de aquí. Entonces, fijaros, ha necesitado nada menos que 32 veces más tiempo para calcularlo, pero le ha salido un camino más corto. Antes
antes tenía 26 pasos, ahora con solo 24 llega. Y eso le da al estudiante ya, digamos, la semilla de lo que es la complejidad, el estudio de la complejidad algorítmica, es decir, espacial o temporal, ¿no? O sea, espacial en el caso de la solución que he encontrado, temporal en el caso de cuánto me ha costado, ¿no? Entonces, estas tareas de algoritmia son realmente interesantes, se dan en los primeros cursos de la carrera de informática, pero yo no veo ningún problema para que estas estrategias las comprenda un estudiante, ¿no? de bachillerato o de media incluso. Aquí tenéis otro problema ilustrado con los mismos recursos de siempre, y es el problema de la mochila, ¿no? Esto normalmente se refiere a, bueno, se ilustra con el ladrón que entra en la joyería y tiene una mochila y tiene que meter todo lo que la mochila le permita, el saco en el que va a robar, pero maximizando su beneficio. Claro, lo que quiere es robar lo que más valor tenga. Entonces aquí asignamos a cada una de las tuercas un valor determinado y empezando con una estrategia voraz, pues vemos que acaba muy rápido, va a utilizar, bueno, que decir, aquí los tiempos no son ni siquiera comparables porque el problema es tan simplificado, es decir, podríamos poner 20 tuercas, cada una con un peso distinto, y entonces ya sí veríamos que se demora un poco, ¿no?, en resolverlo. Pero esto la estoy planteando aquí muy rápidamente, hemos visto que ha cogido estas dos y ha llegado a una solución que la resuelve con 38, de valor y un peso de 14, ¿no? Entonces, eso sería una posible solución al problema de la mochila, ni más ni menos. Aquí vemos que se intenta de otra manera. En algún punto por aquí es donde estamos aplicando, o sea, estamos diciendo qué algoritmo es el que queremos aplicar, todo lo demás es idéntico, ¿vale? Pero si en el anterior era voraz, un greedy, pues en este caso vamos a utilizar fuerza bruta. Podéis ver que el tiempo es el mismo, son 0 milisegundos, bueno, 0 está evidentemente redondeado, pero en este caso ha cogido en otra dirección porque al ver todas las posibles combinaciones ha encontrado una que en vez de 38 le da 40, o sea, le da más valor que la anterior. ¿De acuerdo? O sea, el ladrón que tiene que decidir, ahí sí que tiene un problema de complejidad temporal. O sea, ¿cuánto tiempo pasa desde que suena la sirena hasta que yo tengo que salir? Pues tiene que decidir rápido. En ese caso la de fuerza bruta no le valdría. Sería más conveniente que aplicar una voraz porque si no le pilla. Pero no solamente eso, aquí tenéis, por ejemplo, una tercera solución al problema con algoritmos bioinspirados, en este caso, algoritmos evolutivos. O sea, lo que estamos haciendo es resolver exactamente el mismo problema, pero estamos diciendo que lo haga por una estrategia evolutiva, ¿no? En este caso, fijaros, nos da un reporte de cómo ha ido evolucionando, que son las sucesivas generaciones. Tenemos 6 individuos, es un problema de juguete, evidentemente, para ilustrar el funcionamiento, luego se puede plantear uno mucho más complejo y entonces vemos las curvas de evolución típica de la función objetivo, de la función fitness, ¿no? Y aquí vemos como algunos individuos pues, se pasan del peso posible que puede almacenarse, porque hemos dicho que está limitado por 18, y acaba encontrando una solución que es tan buena como la de la fuerza bruta, pero con una estrategia totalmente diferente, que es la computación evolutiva. Entonces, pasar de ahí a redes neuronales, clasificadores, etcétera, es algo que nos llevará un tiempo, pero que evidentemente iremos incorporando a la plataforma y, no sé, desde mi punto de vista no veo ningún problema para que un alumno de segundo de bachillerato salga con unos conocimientos de inteligencia artificial, no digo como para ponerse a trabajar al día siguiente a 100% en esas tareas, pero sí como para que si quiere trabajar, si no quisiera hacer una carrera universitaria y quisiera dedicarse a trabajar, pudiera aplicar con un poco más de entrenamiento, sea por parte de la misma empresa o bien de forma autodidacta, a través de ya cursos que le van a introducir en este campo, como es los que ofrece Stanford, el MIT, para ponerse a un cierto nivel y poder dar soluciones pues, inteligentes a problemas que se están planteando hoy en día. No tengo que decir la utilidad que tiene eso pues, para desempleados, o sea, personas que o bien no han terminado la educación obligatoria, o bien están trabajando pero necesitan un reskilling o un upskilling. O sea, las posibilidades de
quitarle el miedo, porque yo la verdad creo que al final no es más que eso. O sea, cuando alguien le dice, ¿y por qué no aprende a programar? Por la salud. O sea, la respuesta inmediata es, esto es muy difícil. Y no es tan difícil, como veis. O sea, esto es simplemente seguir un curso que nosotros hemos visto que niños de 11 y 12 años siguen sin ningún tipo de monitorización. Por lo tanto, eso quiere decir que estamos al nivel de poderlo enseñar en primaria. Pero que si queremos llegar hasta niveles más elevados, como la inteligencia artificial, podemos hacerlo en secundaria. Y por supuesto, quien quiera aprender más, pues tiene la carrera de informática y tiene internet a su servicio. Entonces, eso era lo que quería demostrar con este webinar, ¿no? Que todo esto es posible hacer, que tiene interés, que deberíamos de plantearnos cómo hacerlo, es decir, que creo que a nivel institucional, tarde o temprano, tendrán que enfrentarse a la realidad de que la programación y el pensamiento computacional son disciplinas necesarias dentro del currículum y que tendremos que hacerlo pues, con ese tipo de inmersión lingüística, es decir, con ese juego, con esa comunicación en la que el ordenador te dice la línea 3 hay algo que no funciona y tú te das cuenta de lo que es, pues como hemos aprendido todos, ¿no? Lo que hemos acabado en el mundo de la informática. Así que, bueno, podría extenderme más sobre la utilidad que tiene esto para reducir la brecha de género, en el sentido de que dan modelos a seguir, que son las niñas mismas. O sea, que ya no se trata de que pongamos a una chica programando para que los demás vean que se puede, sino que ellas mismas se sienten capaces de hacerlo porque ganan en los hackathons, son tan o más competitivas que los chicos para esto. Bueno, nosotros lo hemos observado, ¿no? Cuando hemos organizado esas pruebas, esas competiciones, las chicas suelen copar las primeras posiciones. ¿Qué mejor que eso para reducir esa brecha de género, que ayudaría muchísimo, si lo pensáis, a reducir la brecha de género en laborales y salariales? O sea, queremos que se equiparen los salarios, bien, pues que tengan acceso a esos puestos de trabajo muy bien remunerados y abundantes que van a surgir, que están surgiendo ya en el futuro y que de hecho ni se cubren actualmente porque tenemos más oferta que demanda, y que progresivamente se incorporen a un mundo que no se están incorporando. O sea, tenemos un 10% de matriculadas en las escuelas de informática, eso es un dato absoluto. Y eso es una participación muy pobre respecto a lo que esperaríamos. Así que bueno, creo, Inma, que con esto tenemos más o menos cubierto lo que yo voy a demostrar. Teníamos por ahí algunas preguntas, si queréis paso directamente a ellas o cómo hacemos. Pues mira, hay un par de preguntas en el chat. Yo os animo a que si queréis se las digáis en voz alta a Francisco. Por ejemplo, tenemos una de Paula. No sé si Paula querrías abrir la cámara y decírsela directamente, o si no, se la lanzo yo. A ver, Paula dice, soy sin voz, vale, pues entonces se la leo yo. Francisco, dices, pregunta si existe alguna guía didáctica para docentes que ayude a complementar la autonomía del aprendizaje de la Nosotros estamos elaborando esa guía. Esa guía van a estar disponibles dentro de la plataforma. Hay poco hecho, ¿eh? Hay poco hecho. Hay una... A ver si os puedo dar el enlace rápido. Hay una propuesta de currículum que yo elaboré el año pasado porque bueno, me daba cuenta de que cada vez me lo pedían más y lo voy a poner, o voy a tratar de poner en el chat, porque como cada plataforma es de su padre y de su madre, a ver si lo consigo. Abajo, al lado de compartir pantalla, tienes el icono del chat. He llegado hasta ahí y ahora tendríamos este enlace. Si picáis en ese enlace veréis un PDF que es la propuesta que yo planteé para primaria y secundaria. Primaria, un lenguaje unificado, un lenguaje muy básico como ToyScript, del tipo de ToyScript, pero puede ser cualquier otro, y para secundaria un lenguaje ya profesional, como JavaScript, que te abre inmediatamente el camino hacia la elaboración de páginas web complejas. Pero eso es una propuesta de currículum, no es una guía docente. La guía docente es qué hacer con el día a día, ¿no? Eso lo estamos elaborando nosotros ahora y va a estar disponible en la plataforma. Así que uno puede descargar esa guía y ya sabe cómo se tiene que manejar. Tendrá también, la pregunta desde luego es buena en el sentido de, vale, me da la plataforma, pero ¿qué tengo yo ahora para hacer aparte de la plataforma? Tienes esa guía y tendrás también un solucionario. Eso empodera claramente al profesorado, ¿no? O sea, si en un momento de un alumno se bloquea y el profesor no
tiene mucha experiencia en ello tampoco sabe resolverlo, entonces vamos mal. No, no, el profesor siempre tiene que tener la solución a cualquiera de las tareas que se planteen en la plataforma, ¿no? De esa manera, si no sabemos por qué no funciona esto, lo sustituimos por este otro código y ya entendemos cómo se debía de resolver, ¿no? De la URL que has puesto, Gonzalo dice que sale un error. Warning, this URL has been blocked by Bitly systems. Debería, a ver. Es j.mp, sistema-app, https. Vamos, yo acabo de darlo ahora mismo. Voy a ver, voy a probar. Bueno, espera, es posible que sí. Espera. Sí, esto es que Bitly está cambiando. A ver si Bitly. Un segundo. Vamos rápidamente. Sí. Ya. ¿Tenemos alguna forma, Inma, de poner información adicional después para que se enganche el PDF? No te entiendo la consulta. Digo, posteriormente al webinar, el vídeo se va a subir a alguna plataforma. Sí. ¿No? ¿Ahí hay posibilidad de subir otra documentación? Sí, tú me la puedes enviar y la podemos subir. Ahí la encontraréis. Vale. Me comprometo a tenerlo ahí porque... Vale. De todas formas, perdona, Paula ha subido un enlace que sí lo podemos ver, ¿eh? Eso, está en downloads, así que sí, vale, ahí lo tenéis. Vale. Muy bien. Teníamos otra pregunta. Bueno, MJ Rose Out pregunta cómo se da de alta como profe y sus alumnos, si se pueden dar de alta. ¿Me escucháis? ¿Estás ahí? Vale, sí. ¿Me oís? Te oímos, pero no te vemos. ¿No me veis? A ver, les dejo al vídeo. Pero estamos viendo a tu niño o niña. Ven aquí. Está la cámara al revés. No, la pregunta la tiene él, no lo sé. O sea, no. Es que además, a ver ahora. Venga. Ahora sí. ¿Ahora? Sí, ahora, perfecto. A ver, yo sí que he trabajado con Toolbox y me fui además a IFEMA a un concurso que hubo y tal, y me ha gustado muchísimo. Te recuerdo, sí, allí en Madrid, ¿no? Sí. Además que me gusta mucho. Yo trabajo con robótica y doy clase cuarto, quinto, sexto, primero y segundo de la ESO. Entonces, sí que me gustaría, que yo todavía no me aclaro muy bien, es cómo dar de alta a las alumnas, porque tengo todas mujeres, a las alumnas en la plataforma y que funcionen. Dentro de que hasta ahora tenía Chromebook y como están gestionados por la empresa de fomento, pues no me dejaban acceder. Pero bueno, yo creo que ahora como hemos cambiado de filtro voy a poder hacerlo. Entonces, esa plataforma a mí me resulta un poco liosa todavía. Entonces, yo no sé si podéis poner algún tutorial o algo para poder darlas de alta con más... Sí, estoy de acuerdo totalmente contigo en el sentido de que la plataforma es liosa por una razón. Tratamos de resolver todos los problemas que vosotros se os pueden llegar a presentar, ¿no? Digamos, vamos por mitad del curso y me llegan 2 alumnos nuevos. ¿Qué hago con ellos? Tengo que darlos de alta. Pero resulta que uno de ellos viene de un centro donde ya utilizaba la plataforma. No le vamos a decir que empiece de cero. O sea, todo eso requiere... una transferencia de un centro a otro, se ha convertido un poco en un gigante, ¿no? Esa parte de gestión que nosotros tenemos que aplicar para que vosotros podáis tener respuesta a todas las preguntas. Termino un curso y voy al curso siguiente, yo creo que todos mis alumnos se transfieran a ese nuevo curso de forma automática y no tener yo que darles de alta de nuevo, crear grupos nuevos, cosas así, ¿no? Entonces, sí. Es cierto y además reconozco que está hecho por frikis, con lo cual la experiencia de usuario, ¿no? O sea, esa parte de diseño que tenemos que aplicar, estamos todavía pendientes de aplicarla. Nos beneficiamos mucho de vuestras preguntas, es decir, yo lo primero que te diría es que esa pregunta es para gente más lista que yo, es decir, que son ellos, los desarrolladores, los que están allí día a día enfrentándose a esto y resolviendo las preguntas a los docentes. Entonces lo que te animaría es a que escribas a info@toolbox.academy, esa dirección que se da como referencia, que en el mismo día vas a tener respuesta de algún técnico diciéndote cómo puedes resolver ese problema concreto. Y ahora mismo tiramos mucho de eso, tiramos mucho del correo electrónico y de que nos planteéis las preguntas porque
porque es que tenemos que completar las especificaciones, ¿no? de todas las situaciones que se os pueden dar a vosotros para ahora decir, bueno, pues entramos ya en un revamping de la aplicación para hacerla más amigable en esto o en aquello, ¿no? Entonces sí, es cierto que al principio cuesta un poquito. O sea, cosas como, por ejemplo, que cuando uno crea el centro, a continuación se da cuenta de que con esa cuenta de correo electrónico que ha creado el centro ya no puede crear al docente porque solamente se puede utilizar una vez. Claro, pero es que es importante, o sea, la cuenta es del centro, no es del docente. La cuenta tiene que pertenecer al director, o sea, la cuenta institucional del director o del jefe de estudios, y luego tú eres el docente que vas a dar a estos grupos en concreto y habrá otros docentes, y si algún día tú te marchas de este centro y vas a otro, esos datos tienen que quedar en el centro. No tiene que ser que uno se los lleve, porque los alumnos se quedan allí. Entonces, todo eso responde a unas necesidades de diseño que son claras y la hemos tratado de resolver de la manera menos compleja posible, pero aún así yo entiendo que para vosotros cuando llegáis no sois conscientes de toda la casuística que se puede dar, entonces me encontré como que matar mosca a cañonazo, pero bueno, estamos en ello. Por ahora yo diría me encanta tu programa, ¿eh? Yo he ido dando robótica 6 años, 7 años. Yo también soy la friki de la robótica de aquí y me gusta mucho porque es muy autónomo, está muy bien secuenciado. Es muy intuitivo, me gusta mucho. Era en tu grupo donde estaba Paula, ¿correcto? Sí. Bueno, Paula, os lo comento, es una chica que hizo un manual que a mí casi me hace llorar, ¿no? Porque era un manual completo con los personajes, con toda la sintaxis del lenguaje, con todos los problemas que se le habían planteado, o sea, las tareas más difíciles que había tenido que resolver, y cuando yo vi aquello resuelto de aquella forma, no, me dio una idea del impacto que tenemos en el alumnado, ¿no? De cómo esa chica ¿qué podía tener? ¿8 años, 9 años, 10? Primero era eso. Primero era eso. Vale, sí, estaba ya en 12 años, ¿no? 12 años. Como se había metido en el tema y bueno, yo entiendo que para ella ya la programación es una referencia. O sea, ella seguro que va a considerar la opción de programar en el futuro o incluso hacer una carrera, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco las palabras y me alegro de volver a verte porque bueno, fue una experiencia muy chula allí en Madrid, en el SIMO, y espero que podamos repetirla periódicamente. Este año hasta ahora no hemos organizado el hackathon, pero por exceso de trabajo, o sea que estamos desbordados con todo lo que hay que hacer, solo por eso. Vale, muchas gracias. Muy bien, me alegro de verte. Hasta pronto. Me parece que nuestra chairman se ha ido. Entonces, bueno, yo os animo a que sigáis preguntando si tenéis alguna pregunta más, o sea, que intervengáis directamente. Y si no, yo paso a responder unas que tengo por aquí apuntadas que habéis enviado previamente. Comentaba Francisco Pérez sobre si ML5.js, que es una herramienta para JavaScript, es la mejor forma de programar Machine Learning en la web de los alumnos. Bien, respondo muy rápidamente. Para mí lo importante no es que me den las cosas, o sea, las herramientas para hacerlo, sino que me den el proceso didáctico con el cual yo puedo enseñar Machine Learning. Machine Learning es una trampa, hay que tener mucho cuidado con ello, porque yo lo he observado, pero no solo en estudiantes de secundaria, sino en estudiantes de universidad, incluso en estudiantes de doctorado. O sea, hay una tendencia natural a considerarlo cajas negras. O sea, para mí esto es una cosa que aprende lo que tiene que aprender, que hace un proceso y es como si ocurriera un milagro ahí dentro y de repente yo tengo un clasificador magnífico, tengo una red neuronal entrenada para reconocer caras, pero no, lo importante es entender cómo lo ha hecho. O sea, si solamente fuéramos ingenieros que buscamos una aplicación, de acuerdo, pero lo que yo quiero es entender cómo ha pasado. Entonces, la búsqueda de caminos en grafos, eso es una cosa que se aprende si me das el mínimo de recursos gráficos para que yo dé a entender que el robot está creando un árbol de búsqueda y que ahora tiene que trabajar dentro de ese árbol de búsqueda con estrategias que pueden ser por la voraz o la fuerza bruta, etc., ¿no? Y para eso necesito representarlo gráficamente, ¿no? Por lo tanto, yo no recomendaría tirar por ahí en el sentido de que como aprendan que esto es llamo a tal función y me lo resuelve, entonces no me va a preocupar nunca ni el enfoque estadístico que hay detrás, ni los métodos de deep learning, ni nada por el estilo. Y se trata de eso, se trata de que aprendan no solamente a solucionar el problema, sino cuál es la base de la solución, ¿no? Luego, respecto a si Python y JavaScript son los mejores lenguajes para empezar a programar en secundaria,
Y los lenguajes de bloques para primaria, bueno, yo lo del lenguaje de bloques realmente no los recomiendo, es decir, son muy vistosos, o sea, son una cosa que uno de entrada tiene muy fácil de vender al alumnado, pero rápidamente se agota, ese recurso se agota pronto, ¿no? Como decía antes, por un lado, por la falta de contenido, code.org sí tiene contenidos, Scratch no, pero sobre todo por el hecho de que es muy críptico, o sea, el programa, una vez que lo tenemos hecho con bloques, es muy difícil de ver y además no permite cometer errores sintácticos, que es una cosa muy importante para aprender un lenguaje. Yo tengo que poder equivocarme y con los bloques es imposible equivocarse, ¿no? Entonces, son útiles, son herramientas útiles para pues eso, la navaja suiza que debe tener ese profesorado, variar un poco la oferta, ¿no? y hacer cosas, pero realmente no son la mejor solución desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, Python y JavaScript son lenguajes que pueden tener pues, un cierto grado de dificultad. Es decir, Python se puede utilizar con diseño orientado a objetos y JavaScript también, o no. Ese JavaScript se puede utilizar con diseño orientado a eventos porque las páginas normalmente, las páginas web responden a eventos, o no utilizar esos eventos. Entonces, depende de lo que uno se quiera complicar. De luego son los lenguajes más utilizados. Eso sí, Python para procesamiento, JavaScript para tecnología web y por supuesto son recomendables. Ahora, si son los mejores para entrar, no estoy tan seguro. Google Colab preguntan también si es la mejor alternativa para compartir y ejecutar código Jupyter en diferentes lenguajes. Sí, lo es, solo que es una herramienta de Google. O sea que ya sabéis, una vez que estéis en Google, toda la información, todos los datos que estáis dando son procesados por Google. Entonces, es una decisión personal si uno trabaja de manera local o trabaja dentro de plataformas de grandes multinacionales. Eso es algo que cada uno tiene que decidir. También preguntan si es mejor el lenguaje R que Python para analizar datos. Sí, para analizar datos el más utilizado es R, claramente, solo que Python tiene un juego de librerías tan amplio que si uno quiere utilizar verdadera potencia de cómputo, Python normalmente le va a dar más velocidad en el análisis de esos datos. Alguien también pregunta qué forma de introducir la programación mediante diagramas de flujo realizados a lápiz para que el alumno pueda ver o intuir lo que va a hacer el programa, recomiendo. O si lo mejor es que empiecen sin una guía y luego deriven al diagrama. Yo no estoy muy seguro de eso. Es decir, el diagrama de flujo es algo que evidentemente ilustra cómo funciona un programa por dentro. Pero me parece un concepto tan intuitivo y os doy una pista. Es decir, yo no he visto los diagramas de flujo desde, creo que primero o segundo de carrera. Nunca más volví a ver un diagrama de flujo, es decir, es algo que se usa muy poco, ni siquiera para especificar código. Entonces, puede ser una herramienta más para deciros, ¿veis? Así está pasando la cosa, ahora voy por aquí, ahora voy por aquí, ahora voy por aquí, pero de una manera muy, muy puntual. Y yo diría que en pizarra, o sea, no hay que complicarse mucho más que eso. También pregunta Marta Cruz si nos podría facilitar recursos para enseñar primaria, programación y pensamiento computacional. Bien, yo diría que esos recursos los tenéis todos, o sea, basta que hagáis una búsqueda de media hora y van a salir. Tenéis gratuitos como Scratch, como code.org, como Tools Academy, tenéis otros de pago como Codable, como CodeMonkey, y cada uno tiene sus pros y sus contras. Es decir, es fácil encontrar incluso comparativas, ¿no?, de unos y otros que permiten uno y que permiten otros. Por lo tanto, está ahí, o sea, la oferta es limitada realmente. Y por último preguntan que somos proveedores de tecnología fuera de horario escolar, ¿cómo encajamos en Tools Academy? Pues nada, abrir una cuenta, simplemente. Os abrís una cuenta y podéis empezar a utilizarlo en vuestras clases extraescolares y ojalá que lo uséis mucho, o sea, si no dentro de las aulas, al menos fuera de ellas. Entonces, con esto respondo a las preguntas que nos habían enviado. Si tenéis algunas más aquí, no sé si Gonzalo... Sí, yo quería comentar, preguntar, ¿no? Yo tengo una experiencia ya de varios años, relativamente parecida a la tuya, muy bonita también. He estado, no sé, creo que ya son 6 años, dando clase a alumnos y alumnas discapacitados. Gente normalmente, no son siempre del mismo tipo de discapacidad, ¿no? Pero en el espectro autista y son la mayoría, y algunas veces también he tenido alguno con síndrome de Down, ¿no? Y bueno, en general, ¿no? Es interesante porque la edad mental de estos alumnos, aunque su edad física es en torno a los 20 años o poco más, pero la edad mental es muy similar a la que tú has comentado, ¿no?
Y mi experiencia, las cosas que ellos pueden aprender son muy parecidas al proceso que tú sigues, ¿no? Nosotros, porque no es una decisión mía, ¿no? Nos viene dada, es el proyecto Cátedra Alma Tecnológica que tenemos en mi universidad, en la Carlos III. Entonces, usamos Scratch, ¿no? Porque viene dado así por definición del proyecto, ¿no? Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo en varios comentarios que has hecho acerca de los lenguajes gráficos, ¿no? O sea, efectivamente es muy vistoso en la primera clase, en las primeras 3 horas de clase. Está muy bien para hacer unos bucles sencillos, unas alternativas, pero en cuanto quieres hacer algo un poquito más complicado, el programa ya es tan voluminoso gráficamente que es muy difícil de seguir, es muy difícil, ¿no? Desde luego también estoy de acuerdo en que la programación imperativa es la base, las órdenes muy sencillas y con un repertorio lingüístico muy, muy limitado para aprender a dominarlo enseguida. Luego también hay otra cosa que has dicho en relación con el Machine Learning, que me importa mucho, me interesa mucho, ¿no? Porque también para todo tipo de alumnos, ¿no? Y es que lo importante no es tener la solución, una herramienta que te da el reconocimiento facial o lo que sea, sino entender el procedimiento, porque si no, no vamos a formar gente que luego a su vez ellos sean capaces de encontrar otras soluciones, ¿no? O sea, creo que como docentes de informática es muy importante también nuestra labor de desmitificar la informática y quizás especialmente en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Esto es ingeniería y funciona así y es importante que entendamos cómo funciona. Y para los alumnos discapacitados, y entiendo que también para estos alumnos de primaria, es muy importante que entiendan cómo funciona, obviamente en el nivel de la abstracción del lenguaje, ¿no? Sin necesidad de entrar en la electrónica subyacente, etcétera, ¿no? Pero claro, en el nivel de la plataforma, ¿no? Y luego quería preguntarte también, bueno, no, es que esto, lo del lenguaje textual, porque luego has dicho otra cosa, ¿no? El diagrama de flujo, ¿no? Yo entré en el mundo de la informática fundamentalmente a través de UML, el lenguaje gráfico de modelado, ¿no? Y después de unos años, yo soy muy escéptico, ¿no? O sea, un poco más o menos lo que tú has dicho, ¿no? De, bueno, un diagrama de flujo lo pintas en la pizarra, te ayuda mucho, no vayas a decir lo que diga que no te ayuda mucho, pero ya está. O sea, pretender generar código a partir de diagramas, es que acabo antes escribiéndolo, pero muchísimo antes, 100 veces antes, ¿no? Entonces, el trabajo de programar gráficamente o de modelar gráficamente es inmenso, ¿no? Y probablemente esto tiene que ver con nuestra estructura cognitiva, ¿no? Que es lingüística y que al final la manipulación de palabras también en el nivel de la programación es muchísimo más ágil, ¿no? Y para visualizar y para todo, ¿no? Y los ejemplos que tú ponías de las recetas, ¿no? De todo, ¿no? Bueno, no me enrollo más, ¿no? Quería preguntarte por este curso gratuito que hay en internet que se llama Elements of AI, no sé si lo conoces, si has tenido experiencia con él. Pero muy poca. O sea, lo he visto de pasada, nada más, no te puedo decir mucho sobre él. Vale, porque el año que viene voy a dar un curso para estudiantes universitarios, pero que no son de la rama de ingeniería, y entonces les tengo que hablar de inteligencia artificial y estaba pensando en utilizar esta plataforma, ¿no? Sin duda, las librerías que te va a dar Python son las ideales, pero no te puedo decir sobre ella en concreto nada. Vale. Comparto todo lo que has dicho e incluso añadiría más, es decir, yo recuerdo que al principio había una crítica generalizada al aspecto rocoso, ¿no? de Toolbox, en el sentido de, bueno, ¿de verdad vas a poner a niñas y niños de 5 años delante de texto cuando ellos no saben? O sea, saben arrastrar cosas, pero no saben, vamos, no es que no sepan dónde está la T, es que no saben lo que es una T, o sea, no conocen las letras. Nosotros hemos hecho experimentos con esas edades y mediadores que les ayudan a alumnos de 11 años, ¿no? Que ya conocen la plataforma, y acaban sacando cuál es la secuencia que tienen que escribir para que el robot haga lo que tiene que hacer. Es decir, no es realmente rocoso. Hay profesores que nos han dicho que gracias a esos experimentos que hemos hecho en la Junta de Andalucía, el alumnado se da cuenta de que un lenguaje tiene una sintaxis debajo. Y que eso es importante, o sea, que ellos ya saben el español y ni se imaginan que hay una gramática que, con una serie de reglas sintácticas por un lado, ortográficas por otro, y que eso les da la noción de estructura sintáctica del lenguaje.
Y por lo tanto yo creo que escribir, o sea, que lo basado en texto es lo ideal, porque de hecho, tarde o temprano van a tener que hacer la transición, es decir, para desarrollar y desarrollar el texto, no hay otra posibilidad, ¿no? Por lo tanto, yo soy desde luego entusiasta del diseño orientado a texto, me gusta más, ¿eh? Y no quiero decir que no se utilice Scratch, o sea, evidentemente, si uno quiere, pues eso, enseñar una cosa, una aplicación bonita y tal, pues un primer paso está ahí, ¿no? Ahora, en el momento que te complicas, como bien decía Gonzalo, ya te sale un monstruo, ya te sale una cosa ininteligible. Totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Sí. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Hola, Francisco. Soy José Luis y no tengo ni idea, pero ni idea, de programación. Es la primera vez, he oído el Scratch, pero jamás me he puesto en ello. Soy profesor de biología y me gustaría saber hasta qué punto me puedo yo introducir, puedo aprender, cuánto tiempo requeriría para aprender para que más o menos pudiera diseñar algún tipo de problema de genética que se pudiera resolver. Igual que yo lo aprendería, luego yo pues, podría mostrar lo mismo a mis alumnos para que aprendieran o pudieran hacerlo. ¿Qué tiempo requeriría? ¿Cuánto tiempo? O porque los lenguajes, al fin y al cabo, es un lenguaje y los idiomas no se aprenden tan fácil, tan rápidamente. No, pero este es un lenguaje, o sea, es un lenguaje, no es un idioma. Vale, un idioma el lenguaje viene asociado a la cultura de un país y tal, ¿no? Este lenguaje es realmente muy sencillo. Lo que no se aprende tan fácilmente son dos cosas. Primero, la combinatoria que se te abre con ese lenguaje de bloques. Y segundo, la técnica que hay detrás. Porque yo te podría decir, nada, ábrete una cuenta en Toolbox y en unas 10 horas has completado el curso de ToyScript, ya sabes programar, ya te vamos a dar el título. Ya, pero ToyScript se programa en Toolbox Academy y solamente por programar las tareas que tú me pones. ¿Cómo me llevo ahora este conocimiento a otro sitio? No, tú lo que te llevas es un amueblamiento de cabeza. O sea, tú te llevas el hecho de que las cosas se pueden repetir, se pueden condicionar, cómo puedo montar expresiones booleanas complejas, o sea, te llevas todas esas nociones. Pero luego está la parte técnica, como digo, o sea, ahora voy a elegir otro lenguaje que me permita salir de la plataforma Toolbox Academy, donde no puedo hacer aplicaciones de biología. Pues me tengo que adaptar a otro lenguaje distinto y lo tendré que hacer en un entorno distinto, es decir, con un compilador, con un entorno de desarrollo, con unas herramientas gráficas u otras, y ahí es donde viene la segunda parte de la historia, porque ya sabes programar, pero ahora tienes que saber dónde y cómo desarrollar eso, ¿no? Yo te recomendaría lenguajes básicos como Octave, que es el lenguaje MATLAB, pero en versión gratuita, R, que también es gratuito, y si entras en esa dirección que se ha copiado para la propuesta de currículo, la dirección es Toolbox UMAES, HTTPS, la S es importante, // Toolbox Si le quitas todo lo demás, vas a ir a la página de lo que era el prototipo, ¿no? Las primeras versiones de Toolbox. Y ahí encontrarás vídeos de cómo se aplica a distintas disciplinas, entre ellas la genética mendeliana, por ejemplo, ¿no? Y verás que el código parece complejo. Bueno, parece complejo porque está hecho de una manera que quepa en una sola pantallita, ¿no? Entonces está hecho con matrices y tal, ¿no? Pero si lo piensan, no es tan difícil codificar eso. Ya necesitan manejo de strings, o sea, si estás en biología, biología es una materia discreta, o sea, la matemática que usa la biología es matemática discreta, ¿no? Fuera de la estadística y de ciertas partes de la química, ¿no? Lo que va a utilizar sobre todo es discreta, entonces necesitan manejo de strings, de cadenas, ¿no? Y para ello lo que te recomendaría es que hagas el segundo curso de la plataforma, que es el de JavaScript, donde ahí sí se introduce el uso de cadenas, el cómo modificarlas con las librerías propias de JavaScript para manejo de cadenas, ¿no? Ahora, ¿dónde programo eso? Pues yo te diría en una página web directamente, o sea, te metes, te fabricas una página web, le metes JavaScript dentro y ya puedes ahí meter cualquier programa. O sea, que tu pregunta en realidad es muy amplia, o sea, me llevaría horas contestarte bien, ¿no? O sea, decir, bueno, la parte lógica la resuelves en cualquier sitio. La parte técnica, eso ya hay que hablarlo, ¿no? Okay. Y sería bien complicado. Pero métete en foros, o sea, es lo que hacemos nosotros los informáticos. No sé hacer esto, métete en
un foro y lo pregunto, ¿no? Si no lo ha contestado alguien antes, seguro que en 1 o 2 días ya tengo una respuesta buena por parte de alguien que ha hecho eso. Hay incluso en Stack Overflow, bueno, Stack Exchange. Stack Overflow es el sitio de los informáticos, donde vamos todos a preguntar cosas de código, ¿no? Pero Stack Exchange es la plataforma que engloba a Stack Overflow y hay otros foros distintos, ¿no? Y hay de hecho foros de profesores de informática, o sea, que puedes entrar ahí y decir, a ver, alguien que me ayude, ¿cómo empiezo con todo esto? Y ahí te van a decir, pues yo he probado esta herramienta, esta otra, o sea, porque es como una burbujita, ¿no? O sea, Toolbox Academy es una burbuja que funciona muy bien en el aula, pero ahora cuando me sacas del aula, ¿qué hago? ¿Ya sé JavaScript? Sí, sabe JavaScript, pero ahora te falta HTML, CSS, dónde alojo mi página, cómo compro un dominio, o sea, conocimiento de la nube, toda esa es la parte técnica que digo que también hay que resolver de alguna forma, ¿no? Ok. Entonces, la pregunta sería muy, muy larga de responder, pero Muchas espero gracias. indicaciones. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, José Luis. Hola Francisco, soy Belén Yélamo, Hola, la Belén, coordinadora del proyecto Practica. Y como habrás Ajá. visto en el chat, pues Inma ha tenido problemas de conexión. Habrá que sea la charla de informática para que tengamos problemas Sí. de conexión y nada más. Y me ha pedido por favor que te despida. A mí me ha resultado muy interesante y apasionante tu charla. Yo me quedé en el Basic y en el Fortran, así que entiendo que sea tan apasionante esto de programar y toda la informática. Entonces, si nadie tiene otra pregunta más, pues dejamos descansar a Francisco y como ha dicho, pues ya en el vídeo, cuando se aloje el vídeo en la plataforma, pues pondrá la información que ha comentado. Perdona, ¿la plataforma es Práctica Red? Tenemos un canal de YouTube también donde Vale. se alojan todos los vídeos y ahí lo pondrá y ahí abajo en los comentarios pues o en la información adicional se puede poner direcciones y todos los recursos. Gracias. Bueno, pues Francisco, de nuevo muchísimas gracias por tu conferencia y ha sido, como ha dicho Inma al principio, un verdadero placer contar contigo para este webinar. Y a todos, pues aprovecho también para invitaros al próximo encuentro práctica que tendremos el 23 de junio, en el que habrá seguro también muchas conferencias interesantes. Nada más, muchas gracias. Bien, a vosotras por la labor de difusión que realicéis y a todos los asistentes por su interés. Muchas gracias, Francisco. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.